El día de hoy yo quiero terminar el año compartiendo el siguiente tema y le puse por título El verbo de Dios cuando Jesús tiene la última palabra. Quisiera empezar el día de hoy con la siguiente frase. La dirección y calidad de nuestra vida depende de la voz que elegimos escuchar. Otra vez, la dirección y calidad de nuestra vida depende de la voz que elegimos escuchar. Y cuando hablo de dirección, me refiero a lo siguiente, ¿sí? Me refiero al futuro probable que nos espera y el tipo de personas que nos estamos convirtiendo. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es que dependiendo de la voz que nosotros escuchemos, esa voz marca una dirección en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque la voz que escuchamos influye en nuestras decisiones, en nuestros valores, en nuestras prioridades y en nuestros hábitos. Y cuando hablo de calidad, me refiero a lo siguiente, ¿sí? Calidad es las características de nuestra vida interior. ¿Y por qué? Porque la voz que escuchamos, que elegimos escuchar, influye en la calidad de nuestra vida. Porque la voz que escuchamos es la diferencia entre la paz o la ansiedad, la alegría o la amargura, la libertad o las ataduras, vivir con propósito o vivir a la deriva. Así que el día de hoy quiero desarrollar esta idea, la importancia de la voz que elegimos escuchar a lo largo de nuestra vida, cada día en nuestra vida diaria. Y quiero empezar con este pasaje en el libro de Deuteronomio, donde Moisés dice lo siguiente. Dice, el Señor Dios, el Señor tu Dios, te bendecirá con abundancia en la tierra que Él mismo te dará para que la poseas como herencia, si escuchares fielmente la voz del Señor tu Dios. Y aquí tenemos, ¿verdad?, este ejemplo en este pasaje claro de la importancia de la voz que tú y yo decidimos escuchar. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá con abundancia en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. ¿Pero qué? ¿Cuándo nos va a bendecir Dios? ¿Cuándo nos va a bendecir abundantemente? Si escuchamos fielmente la voz del Señor nuestro Dios. Entonces, vemos aquí una condición, ¿verdad?, para recibir esa vida abundante, esa abundancia que Dios quiere darnos. Y es que escuchemos fielmente su voz. Y cuando Moisés está hablando de abundancia, él tiene un concepto de lo que es abundancia. Y si tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros que escribió Moisés, te das cuenta de a lo que él se refiere cuando él habla de abundancia. Cuando él habla de abundancia, él está hablando de una vida que honra a Dios. Una vida donde nuestro trabajo es fructífero, donde tenemos lo suficiente para vivir con dignidad y ser generosos, donde vivimos una vida donde tenemos relaciones personales sanas, cuando tú y yo contribuimos para tener una sociedad cada vez más justa, donde todas las personas pueden florecer. Eso es lo que Moisés está diciendo cuando dice que el Señor nos va a bendecir abundantemente. Y cuando pensamos en la bendición de Dios, cuando pensamos en la abundancia de la cual está hablando Moisés, tenemos que entender lo siguiente, y es que la bendición no es mágica ni es automática. Es el resultado de vivir alineados a la voz de Dios. Es una vida que funciona mejor porque sigue el diseño de Dios. Y aquí es donde tú y yo debemos de entender esa parte, ¿verdad? Cuando tú y yo hablamos de escuchar la voz de Dios y permitir que esa voz nos guíe
en nuestras decisiones, en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestras prioridades, lo tenemos que hacer bajo la convicción de que nuestra vida va a ser mejor porque estamos siguiendo la voz, estamos escuchando la voz del que diseñó nuestra propia vida. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Si ustedes escuchan fielmente la voz del Señor, ¿sí? Van a recibir abundancia, van a ser bendecidos, van a recibir abundancia. Ahora, ¿qué se estaba refiriendo Moisés cuando dijo, cuando escuchen su voz? Se refería a que te ibas a levantar de mañana, ibas a estar en tu casa, en tu tienda, y de repente ibas a escuchar una voz audible y tienes que escuchar esa voz. ¿A eso se refería Moisés? ¿O se refería a ese sentimiento que a veces tenemos tú y yo de que sentimos algo, sentimos alguna inclinación en nuestro corazón y decimos, oh, Dios me está hablando, estoy escuchando la voz de Dios? A eso se está refiriendo Moisés. Y no, Moisés es claro en ese pasaje y él se está refiriendo a la voz o a las palabras que ya habían sido dadas a través de la ley y de los mandamientos, a través de las instrucciones del pacto entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Entonces, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no estamos hablando de descubrir un nuevo mensaje. No estamos hablando de descubrir una nueva idea. Estamos hablando de escuchar las palabras que Dios ya nos habló. ¿Sí? Y para nosotros los cristianos, a diferencia del pueblo de Israel del tiempo de Moisés, para nosotros los cristianos, la voz de Dios es Jesús. Y toda la Biblia entendida a través de su vida y enseñanzas. Repito esta frase porque creo que es muy importante cuando hablamos de escuchar la voz de Dios. Para nosotros los cristianos, la voz de Dios es Jesús y toda la Biblia entendida a través de su vida y enseñanza. Déjame decirte lo siguiente. Todo lo que Dios quiere que tú y yo escuchemos de parte de Él, nos lo ha dicho a través de Cristo. Y debemos dejar que esa verdad se asiente en nuestro corazón. Todo lo que Dios quiere que tú y yo escuchemos de parte de Él, nos lo ha dicho a través de Cristo. Ya nos los dijo a través de Cristo. Pero si pensamos en esto, creo que la verdad es que muchas veces somos vacilantes en aceptar esto plenamente. En aceptar que todo lo que Dios ha querido decirnos ya nos los dijo a través de Cristo. Batallamos en aceptar eso plenamente. Y no porque dudemos de Jesús, no porque no creas en Jesús, sino porque a veces le damos el mismo peso a todas las voces bíblicas sin reconocer que Jesús es la voz definitiva. Y cuando digo voces bíblicas, tú y yo conocemos la Biblia y obviamente entendemos la Biblia como la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la Biblia contiene, ¿verdad?, una multitud de libros, ¿verdad? La Biblia no es un libro. La Biblia es una multitud de libros, ¿cómo se dice? Un aglomerado de libros, ¿verdad? Donde hay diferentes autores en diferentes tiempos de la historia que quieren ayudarnos, ¿verdad?, a entender a Dios, a conocer a Dios. Y a veces, cuando estamos tratando de escuchar la voz de Dios, cuando estamos tratando de escuchar lo que Dios quiere decirnos, ¿sí?, confundimos o le damos el mismo peso a todas las voces bíblicas sin reconocer que Jesús es la voz definitiva. Y entonces surge una tensión en nosotros. Y déjame te pongo el siguiente ejemplo.
Empiezas este año, ¿verdad? Que regularmente lo hacemos cada año, empezar a leer la Biblia en un año. Y si empiezas a leer la Biblia en un año, ¿verdad? Vas a empezar por donde empieza la Biblia, ¿verdad? Y muy pronto, ¿verdad? El primer mes, segundo mes, te encuentras leyendo pasajes del Antiguo Testamento difíciles de entender, ¿sí? Nos encontramos leyendo pasajes de juicio severo, ¿verdad? Donde Dios trae juicio severo sobre las personas. Nos encontramos leyendo pasajes de exclusión, de violencia y de dureza. Y todo eso que leemos, ¿verdad? Tú y yo tenemos esa tensión dentro de nosotros, ¿sí? Porque luego, cuando llegamos a los pasajes que nos hablan de Jesús, vemos cómo Jesús vivió, vemos lo que Jesús habló, vemos cómo Jesús trató a las personas, perdonó al culpable, se acercó a los marginados, confrontó la falta de compasión en los religiosos y amó y perdonó a sus enemigos. Entonces, como que nos encontramos, ¿verdad? Con estas dos historias que se contradicen, estos pasajes del Antiguo Testamento que nos marcan una línea que parece oponerse a la línea de Jesús, a cómo Jesús vivió, a cómo Jesús trataba a las personas. Y cuando tú y yo nos encontramos con esta tensión, ¿verdad? Creemos en Jesús, pero luego tenemos estos pasajes. Hacemos algo sutil, pero fatal para nuestra vida espiritual. Y es que decimos que Jesús es el centro de nuestra fe, pero permitimos que pasajes corrijan a Jesús. Permitimos que esos pasajes del Antiguo Testamento corrijan en nuestra mente a Jesús. En otras palabras, ponemos esas voces por encima de Jesús, en lugar de permitir que Jesús nos enseñe a interpretar esos pasajes. Porque recuerda, la voz de Dios para nosotros es Jesús mismo. Y es la Biblia interpretada a través de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Así que si tú y yo vamos a aceptar que todo lo que Dios quiere que escuchemos de parte de Él, nos los ha dicho a través de Cristo, debemos de entender que Jesús es el Verbo de Dios. Y eso es algo, yo sé que lo escuchamos muchas veces, yo sé que te sabes de memoria la frase, ¿verdad? Jesús es el Verbo de Dios, pero tenemos que entenderlo, tenemos que abrazarlo si queremos escuchar la voz de Dios. Juan escribió, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando tú y yo leemos estos pasajes, ¿verdad? En español, ¿verdad? Aquellos que crecimos hablando español, ¿verdad? Es como un poquito confuso tal vez, un poquito como que no es la manera en que hablamos, no hablamos del verbo así como lo está hablando Juan. Pero lo que tú y yo debemos de entender es que Juan escribió el libro o el Evangelio de Juan, lo escribió en griego, ¿sí? Todos los manuscritos que existen, los más antiguos que existen, están en griego, ¿sí? Así que se toma esta conclusión que Juan está escribiendo el Evangelio de Juan en griego, ¿sí? Y cuando leemos y nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de lo siguiente. La palabra verbo en el original es la palabra en griego logos. Entonces, Juan está diciendo, en el principio ya existía el logos. Y el logos estaba con Dios y el logo era Dios. Y ese logo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en el griego la palabra logos significa verbo, significa palabra. Pero no es solamente un conjunto de letras o de sílabas. Logos significa palabra con contenido, con significado, con razón. La manera más
fácil de entender lo que es logos en la filosofía griega logos es la expresión comprensible de una realidad. Logos es la expresión comprensible de una realidad. Así que cuando Juan usa logos, está afirmando algo. Él está diciendo, Jesús es la revelación completa del carácter y la voluntad de Dios. Jesús es la manera en que por fin los seres humanos podemos entender a Dios. Podemos ver cómo Dios es. ¿Sí? Y el escritor de Hebreos confirma esto. El escritor de Hebreos dijo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí está la clave. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Y luego Pablo nos dice algo muy interesante. Pablo nos deja saber que si queremos saber cómo es Dios y por lo tanto lo que es importante para Dios, lo que es importante para Él, Pablo nos dice algo increíble, nos dice dónde podemos darnos cuenta cómo es Dios. Nos dice cómo podemos darnos cuenta lo que es importante para Dios y tal vez no te lo esperas. Pablo dice que lo podemos ver en el rostro humano de Cristo. Dijo Pablo, escribió Pablo, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios. ¿De qué? Que se ve en el rostro de Jesucristo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque Pablo está haciendo referencia a este pasaje que existe en el Antiguo Testamento, donde Moisés quiere conocer a Dios. Moisés quiere ver el rostro de Dios. Y Moisés le pide a Dios que le muestre su rostro, que le permita verlo, que le permita conocerlo. Y es ese pasaje, ¿verdad?, donde descubrimos que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Sí? Y Dios en su misericordia, ¿verdad?, le permite a Moisés que lo vea de cierta manera, pero no le permite ver su rostro. Dice que pone a Moisés detrás de una roca y después Dios pasa por enfrente de él, solamente permitiéndole que vea sus espaldas. ¿Sí? Y cuando Dios en ese pasaje habla de lo que le está permitiendo ver, le está permitiendo ver su gloria. Pero Dios define su gloria en ese pasaje como su bondad y su misericordia. Así que ahora, ¿verdad?, cientos de años después, Pablo nos está diciendo lo que era imposible a través de la ley, lo que fue imposible para Moisés, ver el rostro de Dios, es posible para nosotros a través de Jesús. Cuando tú y yo vemos el rostro de Jesús, el rostro humano de Jesús, vemos la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La bondad, la misericordia y el amor de Dios. Cuando Pablo dice, podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, nos está diciendo que lo podemos ver en su humanidad, que lo podemos ver en sus acciones aquí en la tierra. La gloria de Dios es la manifestación de su carácter. Es la manifestación de su gracia, de su amor, de su bondad. ¿Y dónde vemos, dónde los seres humanos finalmente vemos la esencia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios? En el rostro de Cristo. Por eso, cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, o cuando decimos que estamos escuchando la voz de Dios, eso debe de implicar algo
en nosotros. E implica lo siguiente: si lo que tú y yo estamos entendiendo que dice la Biblia, o lo que alguien viene a decirnos que es de parte de Dios, refleja el espíritu, el amor, la enseñanza y la vida de Jesús. En otras palabras, ¿cómo tú y yo sabemos si lo que estamos escuchando realmente viene de Dios? ¿Cómo tú sabes si lo que tú estás leyendo en la Biblia y lo estás entendiendo de cierta manera, realmente es eso, escuchar la voz de Dios? Y yo les he dicho antes, ¿verdad? La Biblia ha sido utilizada históricamente, ¿verdad? Para justificar todo tipo de acciones que tú y yo encontramos reprobables. La Biblia ha sido utilizada, ¿verdad? Para defender crímenes, para defender asesinatos, para defender persecuciones, para defender torturar gente, para defender tener gente en esclavitud. Se ha utilizado la Biblia para todo eso. Pero cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia y tú crees que estás entendiendo lo que la Biblia te está diciendo, lo que te tienes que preguntar es si lo que estás entendiendo, ¿sí?, refleja el espíritu, el amor, la enseñanza y la vida de Jesús. Si lo hace, si lo refleja, quiere decir que estás escuchando bien la voz de Dios. Si no lo hace, tienes que hacer una pausa, tienes que hacer un alto y pedirle a Dios que te permita escuchar su voz. Si Jesús es verdaderamente el verbo de Dios, entonces Él es el filtro, Él es la clave, Él es el criterio que juzga todo. Tú y yo no podemos poner pasajes, voces del Antiguo Testamento por encima de Jesús. Si Jesús nos manda amar a nuestros enemigos, tú y yo no podemos ir corriendo a un pasaje del Antiguo Testamento que nos permita odiar a nuestros enemigos. Si la Biblia, si Jesús nos demanda que no juzguemos a nadie, tú y yo no podemos correr al Antiguo Testamento para encontrar alguna historia, algún pasaje que nos permita juzgar a alguien. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estamos permitiendo que esos pasajes corrijan a Jesús. Y Jesús es la última palabra. Jesús es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos de Él, escuchemos de Él y obedezcamos de Él. Dios mismo dijo lo siguiente. Dijo, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Escúchenlo. Escuchen su voz. Escuchen lo que Él les está diciendo. Ahora, yo sé, ¿verdad?, que todos nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar qué nos está hablando Dios a nosotros, a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia. Cuando estamos a punto de iniciar un nuevo año, ¿verdad? Es importante empezar el año deseando, anhelando, orando, pidiendo que podamos escuchar la voz de Dios. Porque como dije al principio, ¿verdad?, dependiendo de la voz que tú y yo escuchemos, va a ser la dirección y la calidad de nuestra vida. La dirección y calidad de nuestra vida depende de la voz que tú y yo decidimos escuchar. Así que escuchar la voz de Dios este próximo año es fundamental si tú quieres que la dirección de tu vida cambie. Si tú quieres que la calidad de tu vida mejore. El secreto está en escuchar la voz de Dios a través de Cristo, a través de Jesús. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿cómo podemos mejorar la manera en que escuchamos la voz de Dios? Porque obviamente si tú estás aquí es porque has escuchado la voz de Dios. Y a lo mejor te sorprendes: a ver, Roberto, ¿cómo está eso que yo ya escuché la voz de Dios? Si tú entregaste tu corazón a Jesús, si tú entregaste tu corazón a Dios,
Esa es una evidencia de que tú ya escuchaste la voz de Dios y respondiste a esa voz. ¿Sí? Pero yo creo que en la vida de todo cristiano, ¿verdad? Llega el punto donde reconocemos que necesitamos aprender a escuchar mejor la voz de Dios. Y cuando digo la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en las que regularmente tú y yo escuchamos la voz de Dios, verdad? No es que sea imposible escuchar la voz audible de Dios, pero no es el método común, ¿verdad? Habrá algún testimonio, alguna persona que diga, yo escuché la voz audible de Dios, y es posible, ¿verdad? Dios puede hablar, claro, ¿verdad? Pero regularmente, la manera en que tú y yo escuchamos la voz de Dios es a través de la lectura de la palabra. Es cuando tú y yo leemos la Biblia. Es cuando tú y yo escuchamos un sermón basado obviamente en las escrituras. Pero es también cuando conversamos con nuestros amigos, con nuestra familia, que Dios puede hablarnos a través de ellos. Cuando leemos buenos libros, cuando tenemos conversaciones con personas, ¿verdad? Que aman a Dios, Dios puede hablarnos de todas esas formas. Pero déjame tratar 3 puntos de cómo tú y yo podemos aprender a escuchar mejor la voz de Dios este 2026. Y número 1, escuchamos mejor la voz de Dios cuando valoramos lo que escuchamos. Yo sé que parece trabalenguas, pero tenme paciencia. Escuchamos mejor la voz de Dios cuando valoramos lo que escuchamos. Y esto es algo muy práctico que tú y yo debemos de intentar mejorar este año que sigue, este año que vamos a iniciar. Valorar lo que escuchamos. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, a ellos y a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero para ellos el mensaje no tuvo ningún valor. Es muy interesante este pasaje, ¿verdad? Porque nos pone de una manera así fría, clara y directa lo que puede pasar cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, el mensaje de Dios. ¿Sí? A ellos y a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva son los evangelios, es la palabra de Dios. Pero para ellos el mensaje no tuvo ningún valor. Quiere decir que tú y yo necesitamos aprender a valorar la palabra que escuchamos. Y tenemos que aprender a valorarla si no queremos crear o desarrollar en nuestro corazón resistencia a la palabra. Tal vez nunca has escuchado esta frase, pero tú y yo, si no cuidamos nuestro corazón, podemos podemos crear en nosotros resistencia a la palabra, resistencia a la verdad. ¿Sí? Y esto es, aunque la Biblia dice lo siguiente, fíjate lo que la Biblia dice de la palabra, de lo que es la palabra. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo, la palabra es así de poderosa. Pero unos versículos antes nos acababa de decir que en unas personas tiene efecto y en otras no lo tiene. Que la misma palabra que es poderosa, que tiene todas estas capacidades, a una persona la puede transformar y a otra no. Todo depende de la manera en que tú y yo respondamos a esa palabra. La manera en que tú y yo respondamos a la palabra de Dios. Si no cuidamos nuestro corazón, podemos volvernos insensibles a la palabra. A veces tú y yo pensamos, ¿verdad?, que por venir a la iglesia cada domingo ya estamos cumpliendo, ya estamos escuchando a Dios.
Pero el día de hoy vamos a descubrir algo. Y es que si tú y yo no obedecemos la palabra, si tú y yo no ponemos en práctica la palabra, tal vez lo que estamos haciendo es que estamos creando resistencia a la palabra en nuestro corazón. Por más que la escuchemos, por más que oigamos la palabra, deja de tener un efecto en nosotros. Dijo Jesús, no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y eso se relaciona, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos hablar la palabra de Dios a alguien? Para darte cuenta que no la valoran, no la aprecian, no pasa nada con esas personas a las cuales les estás hablando la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Es lo que nos está haciendo entender, ¿sí? Que habrá personas que no van a valorar la palabra que escuchen. Pero obviamente no estamos hablando de otras personas el día de hoy, estamos hablando de nosotros. Si tú y yo vamos a aprender o vamos a escuchar mejor la voz de Dios, necesitamos valorar lo que escuchamos. Ya sea a través de un sermón, a través de leer la Biblia, a través de una plática con tus amigos o tu familia, a través de un buen libro, a través de lo que sea que Dios te está hablando, tú tienes que aprender a valorar lo que escuchas. Lo sagrado obviamente no pierde su valor, pero puede ser desperdiciado por nosotros, especialmente cuando no estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos está hablando. Qué increíble, ¿verdad? Que aquella palabra, aquella misma palabra que puede restaurar a alguien, que puede sanar a alguien, que puede darle dirección a la vida de alguien, en otra persona, esa palabra pasa desapercibida. Esa palabra no hace nada. Y tal vez suene raro, ¿verdad? Porque parece que estoy hablando mal de la palabra. Pero no, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de cuando tú y yo dejamos de valorar lo que escuchamos y creamos resistencia a la verdad y a la palabra en nuestros corazones. Número 2, escuchamos mejor la voz de Dios cuando tratamos de entender. Cuando tratamos de entender. Dijo el siguiente pasaje, tenemos mucho que decir sobre este tema, es el escritor de Hebreos, pero no es fácil explicarles a ustedes porque ya no tratan de entender. Estos pasajes están hablando de la Biblia misma, de lo que leemos en la Biblia. Y el escritor dice, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que enseñarles sobre este tema, pero no es fácil explicarles a ustedes porque no tratan de entender. Y creo que a veces tú y yo cometemos ese error, ¿verdad? Ya sea en un sermón o leyendo la Biblia o leyendo un libro, es que no tratamos de entender. Nos cerramos mentalmente, nos cerramos emocionalmente en ocasiones y no dejamos que la palabra haga su trabajo en nosotros. Pero de una manera práctica, ¿cómo se ve el tratar de entender algo? Cuando tú estás tratando de entender algo, regularmente lo que vas a hacer es pasar de la teoría a la práctica. Si yo te digo el día de hoy, ¿verdad? Sobre los beneficios, sobre lo que significa, sobre lo que es el que hagas ejercicio, ¿sí? Lo vas a entender a cierto nivel, ¿verdad? De palabra, de lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Vas a tener algún concepto. Pero la única manera de realmente entender los efectos de que hagas ejercicio es cuando hagas ejercicio. Es la única manera. Yo te puedo decir que te vas a sentir mejor, yo te puedo decir que vas a bajar de peso, yo te voy a decir que tu presión arterial va a mejorar, que tu azúcar va a bajar, ¿verdad? Te puedo decir todo eso y tú lo puedes tener en concepto en tu mente y en tu corazón. Pero la verdadera forma en la que tú vas a entender
esa palabra, esa idea, es poniéndola en práctica. Entonces, cuando hablamos de tratar de entender, no solamente se trata de tener todos estos juegos mentales, ¿verdad? Donde, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo interpretamos este pasaje? ¿Verdad? Es importante, todo eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero tenemos que ir más allá y tenemos que preguntarnos cómo se vive esta palabra. ¿Cómo practico esta palabra? Entonces, tratar de entender es una disposición práctica en la vida diaria. Es escuchar intencionalmente para después aplicar lo aprendido. Y déjate pongo un pequeño examen. Y porque es el contexto que todos entendemos los que estamos aquí el domingo. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen como la disciplina, el hábito de congregarte el domingo en la iglesia, de escuchar las canciones, de ser ministrado y luego de escuchar la palabra y de irte a tu casa con la firme intención, con la firme decisión de aplicar lo que escuchaste? No levantes tu mano, ¿verdad? Para no avergonzarnos unos a otros, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que no lo hagamos, no estoy diciendo que no lo hagas. Pero a lo mejor si pensamos qué tan intencionales somos, qué tan detallistas somos, tal vez nos demos cuenta, ¿verdad?, de que no tenemos esta actitud de tratar de aprender. Se dice que, no sé cuál es el número ahorita, estoy tratando de recordar, cuál es el número, el porcentaje de retención que se dice que tenemos después de una plática. No sé si dicen que el 15% de todo lo que vas a escuchar el día de hoy, tu cerebro va a retener solamente el 15%. A lo mejor me estoy yendo muy bajo, no sé, ¿verdad? Y corríjanme si alguien le hizo Google ahí. ¿Sí? Pero aparte, ¿verdad? Si tú no tomas notas, si no tomas tus fotos de las pantallas, probablemente menos te acuerdes. Pero cuando tú y yo estamos tratando de entender la palabra, especialmente algo que Dios te habló, tenemos esta actitud de ponerla a prueba, de ponerla en práctica, de realmente hacer lo que la palabra nos está invitando a hacer. Cuando pensamos en la palabra de Dios no se prueba solo por me dio paz, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes al leer un pasaje o alguien te da una palabra, la forma en que tú juzgas si esa palabra es de Dios es diciendo, me dio paz, me sentí bien cuando me dijeron esa palabra? Ahora, eso es importante, pero no es la mejor manera de definir o de juzgar si una palabra venía de Dios. La verdadera pregunta debe de ser, ¿me hace esta palabra que yo me parezca más a Cristo? Lo que me dijeron, lo que yo leí, lo que yo entendí de este pasaje, me anima, me invita a parecerme más a Cristo. Si la respuesta es que no, esa no era la voz de Dios. ¿Verdad? Yo sé que parece un sacrilegio, ¿verdad?, que yo te diga, ¿verdad? Tú puedes irte al Antiguo Testamento, puedes tomar un pasaje, una historia de personas, ¿verdad? Y de repente salir después de leer esa historia sintiéndote como con el derecho de juzgar a las personas por su maldad, por su pecado. Y pensar, ¿verdad?, que escuchaste a Dios. Por fin entendí este pasaje, ¿verdad? Porque ahora sí puedo andar juzgando a medio mundo. Porque aquí dice, ¿verdad? Y esa no es la prueba. La prueba, si escuchaste la voz de Dios, es si lo que entendiste de esa palabra te hace que te parezcas más a Cristo. Si lo que entendiste como la palabra de Dios te hace que seas una persona que ames más y mejor a los demás. Si esa palabra que entendiste te lleva a la justicia, a la humildad, a la generosidad. Esa es la verdadera prueba si estamos escuchando la voz de Dios. El tercer punto. Escuchamos mejor la voz de Dios
cuando cuidamos lo que escuchamos. Escuchamos mejor la voz de Dios cuando cuidamos lo que escuchamos. Y yo creo que este es un problema real entre los seres humanos, que no cuidamos lo que escuchamos. La realidad es que a veces no escuchamos a Dios porque estamos escuchando otras voces. Estamos escuchando la voz de la cultura, por ejemplo. Si tú te has vuelto adicto al Facebook, al Instagram, a todas estas aplicaciones, ¿verdad? Y pasas horas viendo todas esas aplicaciones y al final de pasar horas de ver esas aplicaciones te sientes mal. Yo no tengo la vida de los demás. Ve qué bonitas las demás y mírame a mí. Ve todos los demás cómo tienen dinero y veme a mí. Ve los demás cómo disfrutan la vida y veme a mí. Estamos escuchando otras voces. Y no necesariamente, ¿verdad? Son las voces correctas. Escuchamos la voz de la cultura. Y de verdad, ahorita les decía, ¿verdad? Tienes la intención de tomarte en serio lo que escuchas. Y es que si tú realizas en este momento de que eso es lo que te pasa cuando estás en las redes sociales, trata de entenderlo. Trata de hacer un cambio en tu vida. ¿Sí? En ocasiones escuchamos la voz del miedo. ¿Sí? No nos atrevemos a hacer lo que queremos hacer, los sueños, las metas que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la voz del miedo. A veces escuchamos la voz de nuestro ego. A veces cuando hacemos un análisis, y últimamente lo he hecho yo, de cosas que tal vez no salieron como esperábamos, de cosas que no nos funcionaron como queríamos, de relaciones que tal vez no están donde deberían de estar. Y analizas qué fue lo que pasó y a lo mejor no encuentras el problema, ¿verdad? Singular que causó eso. Pero algo que me he dado cuenta yo últimamente es que en muchas ocasiones el ego es parte fundamental de lo que hizo que no funcionaran las cosas. Pueden ser cosas tan simples, tan sencillas o cosas graves. Pero a veces en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchar a Jesús, estamos escuchando la voz de nuestro ego. A veces estamos escuchando la voz de nuestro pasado. Estamos escuchando la voz de la escasez. Jesús te dice, ¿verdad? Y la voz de Jesús es, sé generoso. Sé generoso con tu vida, sé generoso con tu tiempo, sé generoso con tus recursos, sé generoso totalmente. Y en lugar de escuchar esa voz y seguir esa voz, escuchamos la voz de nuestro pasado. Escuchamos la voz de escasez. Escuchas esa voz que te recuerda la escasez de tu niñez, la escasez de tu juventud y te impide que seas una persona generosa. Porque estás tratando de protegerte de alguna manera. Y crees que al no ser generoso, al retener lo que puedes retener, eso te va a salvar de la ruina. Pero en lugar de escuchar la voz de Dios, estamos escuchando la voz de algo más. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿a quién, qué y por qué estoy escuchando? ¿A quién, qué y por qué estoy escuchando? ¿Por qué debemos de hacer esta pregunta? Porque esta pregunta nos confronta con estas tres cosas. Confronta el carácter de quién estamos escuchando. Cuando tú te preguntas, ¿a quién estoy realmente escuchando en mi vida? Puede ser tu ego, puede ser la voz de la escasez, o puede ser tu vecina, o puede ser tu amigo, o puede ser tu suegra, o puede ser tu mamá, o puede ser tu papá, el que sea, ¿verdad? Tienes que confrontar a quién estoy escuchando. Porque la voz que tú y yo elegimos escuchar tiene una influencia en nuestra vida. La dirección de nuestra vida depende de ello. La calidad de nuestra vida depende de ello. Entonces, lo primero es confrontar
¿A quién estoy escuchando? ¿Cuál es el carácter de las personas que estamos escuchando? Y poniéndolo muy práctico, ¿verdad? Cuando escuchamos a personas, hay personas en las cuales tú realmente no confías. Personas a las que tú no le dejarías a tus hijos, por ejemplo, un fin de semana en su casa. Personas en las que no pondrías tu vida en sus manos, ¿verdad? Pero las escuchas. Especialmente si van a hablar de alguien más. Especialmente si van a traer un chisme o si van a hacer un comentario, las escuchas, pero nunca confrontas cuál es el carácter de esta persona que estoy escuchando. Tenemos que confrontar eso, a quién estoy escuchando. Tenemos que confrontar el contenido de lo que escuchamos. A veces tú y yo nos sentimos cómodos escuchando cosas que la Biblia explícitamente nos dice, no escuches. Y todos nos sabemos la lista, ¿verdad? La Biblia nos dice que no escuchemos mentiras, que no escuchemos chismes, que no escuchemos teorías de conspiración. Les da otra palabra a la Biblia, ¿verdad? Pero es lo mismo. ¿Sí? Mientras preparaba el sermón, no apunté el pasaje, pero Pablo está hablando de que a veces tenemos comezón para escuchar. Yo no sé, ¿verdad? ¿Quién se puede identificar con eso, verdad? Nos da un comezón por escuchar. ¿Quieres escuchar chismes? ¿Quieres escuchar X, verdad? Y aquí en Estados Unidos hay este comezón por escuchar teorías de conspiración. Es un negocio, ¿cómo se dice? Que deja mucho dinero. Lucrativo, las teorías de conspiración. Hay cientos de canales de YouTube, hay cientos de organizaciones que todo gira alrededor de teorías de conspiración. Pero lo más triste que escuché últimamente es que hicieron un estudio, eso es en Estados Unidos, y se dieron cuenta que las personas que más fácilmente caen en teorías de conspiración son los cristianos. Es triste, pero Pablo habló de ese problema. Pablo dijo, ustedes tienen comezón de escuchar historias, fábulas. Nosotros en nuestro lenguaje moderno vamos a ponerle teorías de conspiración. Tenemos que confrontar el contenido, no solamente el carácter de quien estoy escuchando, de la voz que estoy escuchando, sino el contenido. ¿Es el contenido de lo que estoy escuchando algo que realmente me va a ayudar? Necesito escuchar estos comentarios, necesito escuchar estos chismes, necesito escuchar estas historias. Y tal vez te des cuenta, ¿verdad? Y no, tal vez te vas a dar cuenta que no. Y por último, y tal vez es la más difícil, es confrontar la motivación que tenemos para escuchar lo que estamos escuchando. ¿Por qué estoy escuchando esto? Y aquí es lo que puede ser muy revelador. ¿Sí? Si tú de repente, y tal vez esto no es para todos, pero si tú eres una persona que en este momento tú estás batallando por estar escuchando a personas que no debes de escuchar, historias que no debes de escuchar, tal vez chismes familiares, tal vez chismes en contra de tu hermana, de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, ¿verdad? Si algo así, ¿verdad? Es lo que ahorita envuelve tu mundo. Es parte de lo que tú eres, es parte de lo que tú experimentas todos los días. La pregunta debe de ser, ¿por qué quiero escuchar eso? ¿Por qué me gusta escuchar eso? ¿Por qué necesito escuchar eso? Es confrontar la motivación de por qué escuchas. ¿Cuál es la motivación por la cual estoy escuchando lo que escucho?
Y lo que descubras, ¿verdad? Tal vez es lo que necesitas reconocer para dejar de escuchar aquello que no debes de escuchar. Así que el día de hoy quiero terminar con una invitación. Y es que al comenzar este 2026, necesitamos reconocer lo siguiente cuando hablamos de escuchar la voz de Dios. Y es que no necesitamos que Dios nos diga algo nuevo. Ahora, Dios no puede decir algo nuevo si Él quiere, claro, ¿verdad? Es Dios, es soberano, Él lo puede hacer. Pero a veces tú y yo pensamos que lo que necesitamos es algo nuevo que Dios me diga. Pero realmente lo que necesitamos es escuchar mejor lo que ya nos ha dicho. Escuchar mejor especialmente lo que nos ha dicho a través de Cristo. El entender que Jesús es la voz de Dios y que todo, incluyendo la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, todo en nuestra vida debe de ser interpretado a través de las enseñanzas y de la vida de Jesús. No siempre es cómodo. Muchas veces choca con cosas que hemos aprendido. Yo les he dicho esto antes, cosas que hemos aprendido dentro de la iglesia. Pero tú y yo debemos entender que Jesús es la palabra definitiva de Dios. Lo que Dios quiere que tú y yo sepamos de Él, nos los dijo a través de Jesús, de su vida terrenal, de su vida humana entre nosotros. Cuando pensamos en el 2026, sería bueno que este año sea definido por una decisión clara y diaria de escuchar a Jesús, de seguir a Jesús, de vivir como Él. Cuando Jesús tiene la última palabra, ¿qué puede pasar en nuestras vidas? ¿Qué puede pasar en tu matrimonio? ¿Qué puede pasar en tu vida emocional? ¿Qué puede pasar en todas las áreas de tu vida si Jesús realmente tiene la última palabra? ¿Y sabes qué? Cuando Jesús tiene la última palabra en nosotros, nuestra vida toma una mejor dirección. Nuestra fe produce una mejor calidad de vida. Esa es la realidad. El problema no es la palabra. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que tú y yo no estamos poniendo atención. El problema es que tú y yo no estamos valorando lo que escuchamos. El problema es que tú y yo no estamos tratando de entender lo que escuchamos.